Queridos hermanos guatemaltecos, me bendice decirles que tengo la presencia de 25,000 iglesias representadas en la asamblea de denominaciones, de alianzas, de ministerios, de iglesias y de siervos del Señor, que reunidos estamos para darles un mensaje a través de especialistas en el tema de la pandemia del COVID-19. Hemos estado orando por Guatemala y le hemos pedido al Señor que nos permitiera de alguna forma dar a conocer si podíamos hacer algo más para no tener tanto fallecido por la causa de esta enfermedad y de que Guatemala no siguiera enlutándose por tanta muerte como ha habido. Y el Señor nos ha permitido entrevistar a una doctora que es epidemióloga. Eso significa que es especialista en lo que es la epidemia del COVID-19, que ahora es una pandemia a nivel mundial, como todos sabemos. La intención de nuestro corazón es que, clamándole a Dios, podamos aportar, además de la bendición de saber que Él está con nosotros y que sus planes para nuestra vida son preciosos. ¿Cómo podemos evitar el contagio? Si podemos, aumentando lo que podamos aumentar para evitarlo, para gloria de Él y bendición de los que amamos, nuestra familia y nuestra amada Guatemala. Estoy seguro que lo que va a escuchar le va a bendecir y va a abrirle el entendimiento, como a nosotros nos aconteció. Pero para ello, quiero presentarles a un médico y cirujano que por su capacidad en la parte científica conoce del tema, pero además es pastor y por lo tanto conoce la palabra de Dios. Y él nos va a conducir con la doctora. Les presento al doctor y pastor Ángel Pulido. Les dejo con él en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano pastor Luis Fernando, y gracias a todos los miembros de la Asamblea de Ministerio que nos acompañan el día de hoy, donde estamos dando un paso fundamental con el propósito de proporcionar a todos lo que consideramos una información veraz, científica y oportuna acerca de la pandemia. Y para ello hemos invitado a la doctora Iris Casali, jefa del Departamento de Infectología del Hospital Roosevelt, para que nos ayude a entender la pandemia y las implicaciones que tiene para cada uno de nosotros. También contamos con el hermano pastor Jeremías Pirir, quien será el conductor de la entrevista educativa e informativa, para que, teniendo todos tan valiosa información de una profesional en la rama de epidemiología, podamos tomar decisiones conscientes en el presente momento. Hermano Jeremías. Gracias, amado hermano Ángel Pulido. Es un placer presentarles a la doctora Iris Casali, especialista en epidemiología, jefa de infectología del Hospital Roosevelt. Doctora Casali, ¿estamos realmente en una pandemia? Qué buena pregunta. Yo quisiera creer que es mentira. Quisiera creer que es una pesadilla y nos vamos a despertar un día y todo fue mentira. Desafortunadamente no es así. Es una pandemia porque ha tomado todo el planeta. Asia, África, América, Oceanía. No hay un solo país que no tenga un paciente con el virus. Por eso se llama pandemia, porque tomó a todo el planeta. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hemos visto que en diferentes países ha habido hospitalizados, ha habido muertos, ha habido positivos. Entonces, sí es una pandemia. Es una enfermedad que le pegó al mundo entero.
¿cuál es la situación real de nuestra Guatemala? También quisiera decir que estamos mejor, pero no estamos bien. El virus ha ido cambiando y se ha vuelto más agresivo, se ha vuelto más contagioso. Y eso llegó a Guatemala también. Entonces Guatemala ahora está llena de virus. Tenemos cada vez más pacientes positivos. Porque claro, más gente se reúne, más se contagian entre todos. El virus antes contagiaba un enfermo contagiaba a una persona. Ahora un enfermo contagia a 6 personas. O sea que es mucho más rápido, más chances de enfermarnos. Guatemala está ahorita en un momento muy crítico porque tenemos muchos enfermos, muchos de estos enfermos que siguen contagiando a otros, y de estos enfermos hay un buen grupo que se tuvo que ir a un hospital y que además está ocupando una cama que quizás otro quisiera tener porque ya no hay suficientes camas. ¿Puede atender nuestro sistema de salud la pandemia? Cuando hablamos de sistema de salud, y me parece una pregunta muy buena, estamos hablando de qué atención podemos dar los médicos, las enfermeras a los enfermos. Y el sistema de salud de Guatemala nunca ha sido suficiente. Tenemos más enfermos que lo que el hospital puede ofrecer, o más hospitales pueden ofrecer. Tenemos más gente de la que nosotros queremos cuidar. Hemos en Guatemala estado cortos de dar toda esta atención del sistema de salud desde siempre y de pronto viene una pandemia donde nos cae una enfermedad muy contagiosa que requiere de hospitalización y de oxígeno. Entonces nos rebalsó. Quiero decir, sin embargo, que eso no le pasó solo a Guatemala, le pasó al mundo entero. No hubo un solo país que pudiese decir, tengo todas las camas del mundo para poder atender a mis pacientes. Entonces Guatemala no es diferente del resto del mundo, nos quedamos sin camas. Doctora Casali, ¿cuál ha sido la respuesta de la población al llamado de bioseguridad? Bueno, la primera pregunta fue muy básica, fue muy importante porque ¿será que de verdad la gente todavía duda si de verdad habrá una enfermedad? Y sí hay. La segunda es que una vez sabemos que hay una enfermedad de este tipo y bendito sea Dios, sabemos cómo se puede contagiar, inmediatamente aparecieron medidas. Por ejemplo, usar mascarilla, por ejemplo, mantener esa distancia, tener áreas ventiladas como donde estamos. Eso es fundamental. Y una cuarta, que es algo que no manejamos con la rigurosidad que debe ser, es evitar reuniones y grupos grandes. Más gente cerca, más riesgos de infección. Entonces la pregunta es muy válida. ¿Cómo vemos a la población de Guatemala con estas medidas? Bueno, yo creo que si primero entendemos que el virus se puede pasar por gotas, por aerosoles, es decir, porque hablamos, tosemos, estornudamos, nos reímos, cantamos, puedo pasarle el virus a la otra persona. Si yo me protejo con una mascarilla, yo voy a poderme evitar que me entre el virus a través de esa mascarilla. Eso es importante. La distancia también es importante porque voy a poder hacer que el virus no llegue hasta la otra persona. Y mientras menos gente, repito, menos riesgo tenemos. Entonces la gente, creo yo, que si no piensa que esto puede pegarse, entonces no usa la mascarilla. Doctora, ¿qué podría pasar en Guatemala si no seguimos las medidas de bioseguridad? Pues, ¿qué puede pasar? Ya lo estamos viendo. Es muy triste cuando llega un paciente y necesita de nuestra atención y no tenemos dónde recibirle. Más triste aún es ver a sus familiares cuando se despiden de él porque no pueden más que hacer. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a haber más muerte por el mismo virus, más muerte porque no hay dónde atender, más contagios, y el riesgo mayor, en mi opinión, es que mientras más gente sigue teniendo el virus, se sigue multiplicando y entonces va generando variantes nuevas. Se vuelven virus más inteligentes, para decir algo. Entonces se vuelven más contagiosos, más agresivos, porque ellos lo que necesitan es vivir. Y para poder vivir, nos infectan, como casas. Entran y nos ocupan. Y por esa razón es que ellos logran mantenerse.
Doctora, ¿qué opina usted de las vacunas que se aplican en Guatemala? Bueno, yo estoy fascinada porque así como vino el problema, pronto tuvimos la solución. Y digo estoy fascinada porque uno piensa, en 64 días apareció una vacuna que podíamos utilizar para este virus. Pero quiero aclarar que no fueron 64 días, fueron 17 años y 64 días. Porque yo pienso que Dios nos fue preparando para llegar a esto. Primero las vacunas se hicieron para el coronavirus 1, para MERS, para ébola, para Zika. Todo este sistema, esta plataforma de vacunas ya se había aprobado desde hace 17 años. Entonces, claro, ya con esto hecho, probado anteriormente, que no mató a la gente, que no los enfermó, que no les cambió su forma de ser, ojalá se hubieran vuelto buenos, no les cambió para nada la forma de ser, tampoco se convirtieron en, perdón que lo diga así, pero tampoco se volvieron chips, ¿verdad? Llevan 17 años de estar vacunados y no ha pasado nada, ellos siguen vivos, nadie tiene nada que los esté persiguiendo. Ya teníamos una plataforma de 17 años y eso nos permitió tener una vacuna tan rápida. Así que siento, estoy encantada que tengamos una respuesta. Doctora, ¿pueden las vacunas modificar el código genético? Ok. Yo siempre creo que cuando dan estas informaciones son verdaderamente creativos. De verdad que qué creatividad la que tienen. La primera es con respecto a esto que nos cambia nuestro ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es lo que nos hace ser lo que somos. Cada uno de nosotros tiene un ADN especial. Es decir, la mujer es distinta que el hombre, la raza es distinta que entre todos, unos son altos, otros son bajos, etc. Ese es el ADN. Las vacunas que se utilizan no tienen la capacidad de cambiar el ADN porque son increíbles. Las vacunas lo que tienen es que toman un pedacito de virus, es que ni siquiera es el virus completo. Y ese pedacito de virus lo único que sabe hacer es replicar otro pedacito de virus. No puede hacer nada más, solo eso sabe hacer. No sabe volvernos buenos, altos, bajos, no nos puede cambiar nuestra forma de pensar, no puede, porque solo sabe hacer pedacitos de virus. Entonces, cuando hace esos pedacitos de virus, esa copia que logra hacer, el cuerpo la reconoce y empieza a generar defensas contra ella, ¿ya? Y al hacer esa defensa, cubre a esta, cuando viene el virus que quiere meterse en nuestros receptores o en nuestros espacios, cubre todo a este virus y ya no cabe, ya no logra entrar. Eso es lo que hace. Y puede ser metido en esta cápsula o puede ser metido en otro virus que está dormido, que no afecta a seres humanos ni nada. Así que me parece que lo que hace es hacer que nuestro organismo genere pequeñas copias del virus, ni siquiera del virus completo, sino pedacitos del virus que es el que se mete en nuestro cuerpo. ¿Qué efecto provocan las vacunas? Bueno, las vacunas producen una cosa que se llama reacción. Todas las vacunas que nos ponen el cuerpo reacciona y eso puede manifestarse, puede presentarse con dolor de cabeza, dolor en el brazo, dolor de cuerpo, dolor articular, fiebre, sueño. Y esto se llama reacción, es una reactogenicidad. El cuerpo reacciona a lo que me están colocando. El cuerpo está empezando a trabajar, eso es lo que está pasando. Por eso es que pone toda la energía y empieza a generar todas estas como defensas. Eso se llama reactogenicidad. Es verdad que hubo vacunas que se les encontró asociación o relación, pero no se encontró causa-efecto. Es decir, hubo vacunas como la Johnson & Johnson, la AstraZeneca, que generaron en algunos pacientes, 36 para ser específicos en la primera tanda de la Johnson & Johnson, que presentaron coágulos. ¿Ya? Entonces encontraron que se había asociado más en mujeres jóvenes que estaban utilizando anticonceptivas. Pero en personas mayores, hombres, esto no se dio. Y luego eso generó entonces la propuesta que tanto Johnson & Johnson como AstraZeneca eran tan pocos los datos o los casos que tenían tal vez algo que ver con estas vacunas,
que valía la pena seguir vacunando, seguir observando, y en algunos países estas vacunas se dejan para mayores de cierta edad, que no están en la edad de usar anticonceptivas. Así que sí, claro que todas tienen algún riesgo, es decir, cualquier cosa que tomamos nos puede dar un efecto. Aspirina me puede dar gastritis. Puedo tomar un antiinflamatorio y me puede dar rash si yo no sé que soy alérgica. Entonces todos los medicamentos pueden generar algo. Las vacunas nos dan estos efectos de sensación, de reacción, porque el cuerpo está trabajando para generar anticuerpos o defensas. Y la buena noticia es que dura entre 24 y 48 horas y con acetaminofén se quitan. Doctora Casali, ¿podrían las vacunas provocar alguna consecuencia negativa a nivel de órganos internos? No. Yo quiero aclarar esto que es importante, que es la pregunta. Siempre en la historia hay gente que tiene pancreatitis. Siempre hay gente que puede tener un derrame cerebral. Siempre. Cuando viene un nuevo producto como estas vacunas, lo que se observa es si dentro de todos estos derrames que hay en la historia, sube el número. Si empieza a subir porque yo puse la vacuna, entonces uno dice, es la vacuna. Pero hoy sabemos que siguen habiendo los mismos derrames, siguen habiendo las mismas pancreatitis. Entonces, me pusieron la vacuna y tuve pancreatitis. Probablemente me iba a dar pancreatitis sin tener la vacuna. Entonces, lo que quiero que veamos es que es interesante, porque ahora que nos vacunan, estamos buscando si lo que sentimos es por la vacuna o estamos más pendientes de todo lo que nos pasa. Entonces, yo quiero que veamos que sí, hay reactogénesis, hay una reacción de defensas, pero estas enfermedades que hablan de verdad, que no está descrito como un evento que no debe esperar en estas vacunas. Doctora, según su experiencia, ¿se da alguna diferencia entre vacunados y no vacunados? A nivel de lo privado, digamos, de pacientes ambulatorios, lo que yo estoy viendo es que la gente que tiene más complicaciones son los no vacunados. Incluso me atrevería a decir que, aunque tengan una vacuna, ya la respuesta es mejor, ¿sí? Claro, con dos muertos de la risa, pero de verdad que la diferencia es abismal. La gente sin vacunas requiere oxígenos, muchos de ellos van al hospital, es otra cosa. Mientras que lo que vemos a nivel hospitalario es que casi el 95% de la gente que llega con COVID, que tiene que ser hospitalizada, no tiene vacunas. Entonces, eso no es solo Guatemala. En el mundo entero, los que se están hospitalizando son los que no están vacunados. En Guatemala se aplican distintas vacunas. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo voy a hablar optimista de Guatemala. Tenemos de verdad que muy buenas vacunas. Tenemos Moderna Pfizer, que es de la plataforma del mRNA, pero además tenemos lo que es AstraZeneca y Sputnik. Ambas, las cuatro, los dos grupos, han demostrado que tienen efectividad que va arriba del 90%, o sea, verdaderamente son muy buenas. La diferencia está en el tiempo, en el intervalo de la segunda dosis. Y aclaremos, las cuatro requieren 2 dosis. La diferencia es que Moderna y Pfizer tienen intervalos de 28 días Moderna, 21 días la Pfizer. Entonces quiere decir que si yo me pongo la Moderna en un mes, yo ya me inmunicé y en 2 semanas más yo puedo estar más tranquila. Pero en AstraZeneca y Sputnik son 3 meses. Quiere decir que yo, para estar inmune de verdad, necesito 3 meses para la segunda dosis más 15 días. Doctora, ¿cuál es el riesgo para las personas que aún no se han vacunado? Voy a ponerlo individual y luego lo hablamos social. Individual, tienen el riesgo de enfermarse tan gravemente que necesiten ir a un hospital y a un intensivo. Si tienen suficientes recursos, es probable que encuentren un lugar en un privado. Tener recursos hoy en día no implica necesariamente tener espacio donde va a ser tratado. Si no hay recursos suficientes, pues hay que ir a un hospital público, a la seguridad social, y ahí sí que de verdad que no hay suficiente espacio. Ya sabemos lo del parque, que se tuvo que cerrar, y ahorita están abriendo más espacios y no tenemos suficiente personal.
Pero quiero que veamos que el riesgo de una persona de no vacunarse es tan alto que puede caer enferma y necesita ir a un hospital. ¿Ya? Bueno. A nivel de sociedad, a nivel de círculo familiar, esta persona no vacunada no solamente corre el riesgo de enfermarse, sino de enfermar a otros. Es verdad, los vacunados también podemos enfermar a otros. Pero también sabemos que si contagiamos a otros vacunados, no los vamos a llevar a un hospital. Pero un no vacunado que infecta a otro no vacunado puede llevar sobre sus hombros la enfermedad severa y la muerte de alguien a lo mejor querido o conocido. Y a nivel, y eso lo voy a hablar a nivel, digamos, ya no del círculo, sino lo vamos a hablar a nivel de sociedad, como ciudadanos. Menos deseemos nosotros vacunarnos, más gente se va a infectar y más posibilidades hay de tener variantes nuevas. Entonces, vacunarnos es una elección, es una responsabilidad individual, pero también es una responsabilidad ciudadana. Y si hablamos de querernos los unos a los otros y respetarnos los unos a los otros, de verdad que es cumplir con lo básico que esto implica. Doctora, ¿cómo se puede aplanar la curva que estamos observando en Guatemala? Yo creo que vamos tarde, pero creo que nunca es tan tarde. Entonces, la curva, cuando hablamos de curva, estamos hablando que cada vez suben los pacientes y lo que queremos es que en vez de que siga así como que fuera un cohete, queremos que baje esta curva. No vamos a desaparecer el virus, pero vamos a hacer que no sea tan pronunciada la curva, de tal forma que haya menos gente que nos permita a nosotros trabajarnos en el hospital o vacunar. De eso se trata. ¿Qué medidas hacer? Pues contención. Mascarilla, distancia, ventilación, evitar, y ahí sí viene la parte personal, pero la parte pública y de círculos. Evitemos ahorita reunirnos, no nos reunamos con más gente. Si yo soy asintomática y se lo pego a alguien, de verdad, yo no podría con esa responsabilidad, me daría mucho dolor. Entonces, evitar las reuniones, evitar las fiestas. De verdad que no es momento de hacer fiestas, es momento de verdad de agradecer que estamos vivos y de pedir qué más vamos a hacer. Quedémonos en la casa si no hay que salir. Podemos estar en nuestras casas, tenemos techo, tenemos familia, grande, pequeño, no importa, estamos bien. Y doctora, nuestra última pregunta. Como especialista, ¿cómo se siente usted en todo este proceso? Bueno, me siento cansada, pero más que cansada, frustrada, porque como médicos queremos salvar al mundo y de pronto nos damos cuenta que no hay cómo curar, que podemos hacer algo con la vacuna y la gente no quiere, que podemos tener en nuestras manos las medidas para que la gente no se enferme y la gente no va. Sigue saliendo, sigue reuniéndose, entonces sí siente frustración de no poder hacer nada más. Siento por otro lado que estas iniciativas dan un pincelado de color a esos momentos que de pronto sentimos que no estamos saliendo, que estamos vacunando de puerta en puerta, lo que yo siempre he llamado la vacunación de barrio, de puerta en puerta, ir para llevarle la vacuna a la gente. Es una luz. Siento una luz también cuando se hacen estas reuniones para que la gente conozca lo que está pasando. Y sin embargo, y siempre regreso a pensar, la solución está en nuestras manos. Solo aceptémoslo. Yo siempre creo que para todo lo oscuro siempre hay una luz. Y la pandemia ha sido oscuridad, pero ha traído mucha luz. Imagínense que tenemos vacuna tan pronto, es que eso es increíble. Que nuestro país, que no pagó para producirla, para inventar, no, pero tuvimos la vacuna muy pronto. O sea, estoy tan sorprendida de eso. Muchísimas gracias por habernos ilustrado de una manera clara todo lo relacionado a esta pandemia.
Gracias, hermano Jeremías. Qué privilegio haber escuchado a la doctora Iris Casali, epidemióloga, que es jefe de infectología en el Hospital Roosevelt. Nos ha dado una información presta, de primera mano, certera, para que podamos entender razonablemente la necesidad que tenemos de elegir por la vacunación. Cada uno de nosotros debe de realizar una decisión personal por optar a la vacunación. Claro está, esto con la conciencia que hasta el momento no se ha podido elegir, escuchar ninguna metodología para lograr cortar con esta pandemia que nos está lastimando, sino con la vacunación. Así que les invitamos en el amor de Jesús que tomen una decisión consciente, pero rápida, una decisión razonada, pero lo antes posible. Así que agradecemos profundamente que usted también, que nos ha estado escuchando, querido hermano y hermana, pueda tomar esa decisión. Bien, y vamos a terminar nuestra reunión en oración como corresponde, en labios de nuestro hermano Juan Manuel Castañeda, a quien invito cordialmente que nos dirija dicha oración. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti las gracias porque tú nos has guardado a muchos de esta pandemia, pero también reconocemos que esta pandemia ha causado dolor a mucha gente, a muchos de nuestros hermanos, incluso a muchos de nuestros ministros. Te damos gracias por los recursos de los que ahora disponemos. Te damos gracias por la instrucción que hemos recibido, Señor, la instrucción de profesionales científicos competentes. Y te damos gracias por el acceso que ahora tenemos a las vacunas. Te pedimos que nos dé sabiduría para usar estos recursos, Señor, que prolonguen nuestra vida y eviten, Señor, el contagio de este virus maligno. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga a todo su pueblo.